comunicación telefónica. Sí, así es, porque hoy se van a realizar las segundas jornadas de investigación histórica en San Luis, economía, sociedad y lucha de clases, así se denominan las jornadas, que comienzan ahora a las 9 de la mañana, con la temática tan interesante de las historias de San Luis, ¿no? De la historia regional de las provincias y de la Argentina. Como les digo, a partir de las 9 de la mañana ya está la conferencia inicial a cargo del doctor Fabián Harari, que habla de la crisis de la democracia burguesa en el siglo XXI. Eso va a haber durante todo el día conferencias, la verdad que muy interesantes, vinculadas al tema de la economía, las relaciones sociales en la primera mitad del siglo XIX, también con respecto a las clases sociales y la cuestión indígena en San Luis, a partir de las 13, 14 horas. Luego charlas o conferencias vinculadas a la educación en la Argentina. Y también a partir ya de las 15 y hasta las 18 horas, los problemas de la Argentina reciente. Y entre una de esas conferencias va a estar la presentación del libro que hace el profesor Néstor Menéndez, que se llama Estructura y Sistema Político, el caso de San Luis y sus 40 años de democracia. Y estamos en contacto con el profesor Néstor Menéndez, bueno, reconocido historiador y ex docente de aquí de la Universidad Nacional de San Luis. Buen día, profesor. Buen día. Buen día, ¿cómo le va usted? Una alegría estar en contacto con los oyentes de Radio Universidad. Sí, la verdad que veíamos el tema de la presentación de su libro. Va a hablar sobre esta cuestión, este aniversario tan importante que estamos celebrando en San Luis y en la Argentina de los 40 años de democracia. Sí, efectivamente, estamos haciendo un análisis, como usted bien lo ha dicho, 40 años de democracia. Es un trabajo que tiene como base otros trabajos anteriores y que se trata de ver un poco un marco teórico sobre cómo se conforma la estructura de San Luis y las diferentes coyunturas que fue viviendo durante estos últimos 40 años, teniendo en cuenta ya la conformación económica y social tradicional de estos últimos siglos y cómo fue evolucionando esa estructura económica y social, y de qué manera, en qué sentido eso se refleja en estos últimos 40 años, qué tipo de influencia tiene en lo sucedido, ¿no? Uh-huh. Y yendo más específicamente a las coyunturas de estas últimas décadas, tenemos que ver que ha habido un cambio fundamental en cuanto a las clases sociales por la conformación de la gran burguesía. O sea, hay un grupo familiar muy reducido que toma el predominio económico dentro de la sociedad y a su vez también ostenta la hegemonía política. Esto es muy difícil que se dé dentro de un sistema porque dentro del bloque económico hay diferentes sectores y disputan estos sectores por llegar también tener la conducción política de la sociedad, ¿no? ¿Usted se refiere acá en San Luis a Rodríguez Sá, a la familia Rodríguez Sá? Claro, ahora estamos hablando del grupo familiar Rodríguez Sá, familiar y económico, ¿no? Sí. Se da esta característica, de acuerdo ahí el planteo teórico de Paul Spencer, que se da esta característica que reúnen ellos el predominio económico y la hegemonía política, ¿no? Durante varias décadas. Y de esta manera les permite, a través de sucesivas etapas, ir fortaleciéndose en los dos aspectos, ¿no? Hasta que finalmente el clan familiar se divide, se rompe, ¿no? Y esto permite, bueno, ahora en los últimos años, ya un cuestionamiento más a fondo del sistema, que se dio anteriormente también, porque la conflictividad social que llevó a las grandes movimientos de resistencia sobre este dominio. Claro, de oposición, sí. Claro, y en estos movimientos que llega a su culminación con las grandes marchas del año 2004, donde justamente la oposición cantaba se va a acabar la dictadura de Sá, refiriéndose a los Rodríguez Sá, ¿cierto? Que quería decir que la oposición reconocía que había un gran, digamos así, un gran grupo económico dominante, la gran burguesía, ¿no? Uh-huh. Y esta es la novedad que ha habido en estos últimos 40 años, o sea, esto no estaba instaurado anteriormente en San Luis. No había un grupo familiar fuerte así que dominara, que tuviera un dominio total de la sociedad con un poder económico terminante, ¿no?
Sí. Bueno, aunque esto se apagó posteriormente, pues la bonanza del kirchnerismo, por la soja, por una serie de elementos, pero reflota después posteriormente y aparece acá una diferencia dentro del grupo que termina en una ruptura abierta entre los hermanos Alberto y Adolfo Rodríguez Sá, y que finalmente se constituye dentro mismo del grupo un sector o una figura, digamos así, no estamos refiriendo al contador Claudio, Poggi. Ujú. que va a cuestionar todo esto y que va, en una primera etapa, va a aparecer como algo solitario que cuestionaba, pero posteriormente acaudilla o dirige un grupo numeroso de dirigentes políticos de diferentes extracciones y va a llegar al poder, ¿cierto?, recientemente. Esto, en este sentido, lo sucedió en San Luis a nivel político y estos cambios que se dan por un largo predominio familiar, se pueden comparar con lo sucedido en 1870, cuando pierde el poder el Justo de Ará, y también, sobre todo, en 1904, cuando una revolución desplaza del poder a la familia Mendoza, que también gobernó, tuvo el poder en San Luis durante cerca de 30 años, y que posteriormente, y yo creo que acá sí hay mucha relación con ese momento, se plantea la sociedad de San Luis la necesidad de una reforma constitucional, ¿no? Claro. Que es lo que ha planteado en este momento también Poggi, ¿no?, como un planteo básico. Ahora el tema es ver de este grupo económico cómo llega a configurarse, y ahí tenemos que ver el proceso de promoción industrial, las diferentes etapas, el tema de la corrupción ligado a esto, se han referido diferentes autores, ¿cierto?, que acá estamos hablando tanto de Ema, como de Viñaski, como de Basla, como de Heredia, ¿cierto?, diferentes autores, algunos muy conocidos, otros a lo mejor no han tenido tanta trascendencia, que se han referido al tema de la corrupción en San Luis, que permite que el grupo familiar pueda configurar un grupo empresarial que le pertenece, que está muy ligado a él, y que este grupo empresarial se carteliza posteriormente en otra etapa, que nos estamos refiriendo al grupo Robela, Carranza, Pascusi, una serie de supuestos empresarios o empresarios De la obra pública. Uh-huh. Y que están ligados y que están muy cuestionados y que después están en la causa Cuadernos también, juzgado por defraudación y estafa, todavía está eso pendiente sobre ellos, pero que está muy ligado entonces al avance económico de este grupo, ¿cierto? Y por el lado de la hegemonía política, también el grupo va fortaleciéndose en diferentes etapas. En algunos momentos pasa momentos muy críticos, ¿cierto?, como puede haber sido, estamos hablando de la etapa que gobernó Adolfo Rodríguez Sá, con el tema del INOCE, donde él tiene que repartir, hacer un juego político dentro del peronismo. Ahí tiene dos elementos fuertes que le van a ayudar. Una es la reforma constitucional del año 86-87 y otro es el manejo del Partido Justicialista, ¿no? Esto también ha sido muy estudiado acá, sobre todo por la politóloga Mercedina, la señora, estamos hablando... ¿Gloria? Gloria Trocelo, ¿cierto? Bien. Sí. Ha sido muy estudiado este tema. Bueno, estamos refiriéndonos entonces a diferentes momentos donde Rodríguez Sá está limitado por otras fuerzas políticas y también por el obispo de San Luis, ¿cierto? O por la iglesia, ¿no? Y acá tenemos que ver el tema INOCE, cuando Rodríguez Sá reclama la misa del perdón y cómo se fortalece la posición del obispo de San Luis y del alfil que tenía el obispo, que era el sacerdote Padilla, que después, posteriormente, poco después, empieza con una serie de sermones en la iglesia, delante de toda la juventud de las iglesias, de las escuelas privadas, a realizar una oposición muy dura de denuncia contra el sistema de los Rodríguez Sá, atendiendo aspectos morales sobre todo, ¿no? Entonces, a partir de acá vemos cómo en diferentes etapas se va fortaleciendo esto, el predominio económico, la hegemonía política del sector familiar, del clan familiar, pero que eso culmina en este último lustro, digamos, con una fraccionamiento, enfrentamiento entre sectores del clan que se ha manifestado como si fuera una familia monárquica de alguna manera, ¿no? Tenemos un sistema de democracia viciado, distorsionado, que lo ha estudiado muy bien la doctora Trocelo,
¿cierto? Y coincidimos con ella, sino que la diferencia que tenemos con la doctora Trocelo es que esto es un campo estructurante mucho mayor, que es mucho más profundo y que viene mucho más lejos en San Luis. Ella lo trata como que la ciudadanía se perdió en algún momento y habría que recuperarla. Yo creo que nunca hubo ciudadanía en San Luis. En algún momento se trató en el sentido que el ciudadano sea independiente, se pueda manejar separado del sistema tradicional del servilismo. Y esto es un tema básico, ¿no?, para analizar todo el sistema de San Luis, es como la servidumbre, que viene muy lejos de la época colonial, se fortalece por la gran crisis del siglo XIX, las continuas guerras civiles y los conflictos que hay. Entonces el sistema de servidumbre se mantiene, después con la crisis del 30 persiste este sistema, y cuando estamos analizando los movimientos actuales, las últimas décadas, tenemos que ver cada uno de los sistemas, cada uno de los gobiernos, cuál es la génesis de ellos, qué es lo que levantan en el pasado, ¿no? Y acá tenemos que ver que los Rodríguez A levantan el sistema del 30, en la época de sus abuelos, que estamos hablando de una época neoconservadora, claramente, ¿no? Conservadora directamente. O sea que lo de ellos sería un neoconservadurismo, ¿no? Y por otro lado, tenemos que ver cómo este sistema de servidumbre pervive, y vamos a dar dos ejemplos. Pervive en las clases populares desde abajo, con ejemplo con el plan de inclusión, ¿no?, que fue el gran elemento renovador que le permite al sistema renovarse a principios del siglo XXI y mantenerse muy muy fuerte, ¿no? Este sistema, el plan de inclusión social, ¿no? Al pasar al sistema de servidumbre de trabajadores, digamos así, en situación precaria, a más de 50.000, 60.000 personas. Y por otro lado, el sistema de servidumbre que se da también en los sectores más altos de la sociedad, cuando a los jueces o abogados que aceptan ser jueces, se le hace firmar la renuncia por anticipado, o sea, se los incorpora también a otro sistema de servidumbre muy superior, pero que están siempre dependiendo de que en cualquier momento el poder político presente sus renuncias y los desaloje de los lugares alcanzados, ¿cierto? Entonces, de esta manera vemos como el sistema de servidumbre se extiende a través del tiempo y pasa a constituir un elemento fundamental, clave del sistema político, porque a través de él viene lo otro que distorsiona todo el sistema, que es el famoso acomodo, ¿no? De acuerdo a los grados de servidumbres, se da también el posicionamiento que uno puede alcanzar a nivel social a través de lo que sería el acomodo, que quiere decir no por sus méritos, sino directamente porque ha sido beneficiado desde el poder. Y esto también tiene una tradición muy vieja de las épocas monárquicas, ¿no? Donde era el rey el que beneficiaba a los nobles, a las personas que le habían servido, bien, como dicen los documentos, ¿no? Entonces, bueno, estamos hablando de un sistema político que ha sido trabajado por muchos autores, o sea, también vamos a hacer algún tipo de homenaje y recordación a aquellos que hablaron de este sistema, lo trataron de describir, aunque sea en algunos aspectos muy, muy puntuales, y sobre todo los que han sido periodistas o comunicadores que han sido perseguidos, y esto es muy importante, díselo, por estos 40 años muchos de ellos fueron perseguidos, tuvieron que irse de la provincia, inclusive fueron agredidos o fueron a parar a cárcel, ¿no? Como es el caso de Jaime Ema, como es el caso de Miguel Viñaski, otros periodistas que se tuvieron que ir, como Mauricio Ponte, como Alejandro Costanzo. Entonces, también vamos a hacer algún tipo de referencia, haciendo algún tipo de homenaje también a esto, ¿no? Porque fue muy duro, en muchos momentos de estos 40 años, haber resistido y haberse opuesto, y haber descrito una situación desde un punto de vista crítico, ¿cierto? Así la verdad que escucharlo así en la descripción que usted hace rápida, que la verdad que es impresionante lo que hemos vivido, ¿no? Y me parece que nos lleva a reflexionar la importancia que hay ahora con la alternancia política en el poder en San Luis, ¿no? Claro, bueno, yo veo como muy positivo porque acá tenemos todavía no podemos dar un cuadro final de análisis sobre lo que estamos viendo, pero sin embargo los discursos de Asunción, que ya nos están marcando un posicionamiento y una dirección, parecería ser como que realmente se está tomando de alguna manera otra tradición, ¿no? Que no sería la conservadora, que no sería
el tema de la servidumbre y del acomodo, todos estos elementos que yo estoy describiendo, el tema del cambio constitucional, el tema de eliminar el Senado, ¿cierto? Acá hay elementos muy antiguos que ya otros puntanos hace muchos años también trataron de levantar estos elementos para combatir los sistemas de familia que realmente distorsionan totalmente el sistema democrático y republicano, ¿no? Claro, ¿no? Así Me que, impacta bueno, en lo que ese usted sentido dijo es auspicioso todos estos mensajes. que nunca hubo ciudadanía en San Luis. Claro, nunca hubo ciudadanía económicas, largaron a mucha gente en una situación de pobreza y de desprotección, y lo llevaron a entrar en el sistema de servidumbre. Por otro lado, ya era un sistema tradicional que venía desde la época colonial, ¿no? Y que tenía que ver con lazos muy profundos de solidaridad que tienen que ver con la formación católica, cristiana y con otros elementos, Claro, ¿no? sí. Pero este sistema que debía haber sido dejado de lado con el avance de la independencia, de la conformación de la nueva república, etcétera, etcétera, y con las olas democratizadoras, igualitarias, sin embargo, es un sistema que pervive y en determinados momentos, por las crisis, se fortalece muchísimo el sistema este. Y Claro. entonces lo tenemos que en estos últimos años, este sistema ha pervivido fuertemente, con otras connotaciones, con otras, digamos así, con algunos cambios menores, pero que ha persistido en los elementos indicadores que manifestamos recién. O sea, por un lado, esta servidumbre tiene un premio, que es el acomodo. Y a su vez, la contraprestación de la persona que está dentro del sistema, que tiene que hacer una contraprestación política, o sea, es otro elemento, ¿cierto? Claro. O sea, es mano de obra barata a nivel electoral, mano de obra para acciones políticas concretas, ¿cierto? Por ejemplo, usted se recordará que el plan de inclusión fue usado para frenar las manifestaciones y las marchas opositoras, ¿cierto? En otros marcos más lejanos. Sí, y más cercanos también se los ha utilizado para actos políticos, sí. Para actos políticos, ahí lo detalla la doctora Trocelo, ¿cierto? Por estudios que ella hizo en concreto en la ciudad de Villa Mercedes, cómo estaban organizados las unidades básicas y cómo se movilizaba el día del comicio, toda la gente del plan de inclusión que tenía ese tipo de obligaciones. Después lo vimos también en la Navidad sin Ponce, donde esas marchas que hacía Alberto Rodríguez A, hablaba ahí de la esquina de la Intendencia, bueno, todos estaban obligados y se les tomaba asistencia a la gente del plan de inclusión, se les tomaba asistencia ahí en la esquina, ¿cierto? A ver si habían venido y tenían que ir porque si no quedaban afuera del plan. Bueno, todo eso son pequeños detalles que hace a cómo se fue configurando todo un sistema distorsionado de lo que es una república, de lo que es una democracia, ¿no? Y que significa entonces terminar con este sistema, significa atacar muy a fondo este sistema de servidumbre y poder pasar a prácticas de ciudadanía real. ¿Qué quiere decir? Es avanzar hacia una sociedad civil fuerte, que esa es la gran diferencia que tenemos con los países más adelantados, ¿cierto? En esos países la sociedad civil es muy fuerte, quiere decir que los ciudadanos son independientes, estamos hablando económicamente, los ciudadanos aportan a los clubes o a las asociaciones de diferente tipo que hay, y estas asociaciones tienen mucho peso para ir en algunos casos contra el Estado, frenando el Estado, y un Estado civil y un Estado que es bastante débil ante la sociedad civil. En el caso nuestro es absolutamente al revés. El Estado es muy fuerte y tenemos una sociedad civil muy débil. Totalmente. Y que está obligada a entrar en estas situaciones de servidumbre. Profesor, nos estamos quedando sin tiempo, pero no quiero dejar de preguntarle porque a partir de todo esto que ha dicho, indudablemente ahora entiendo un poco más el por qué el título, entre comillas, la palabra democracia, ¿no? Del título del libro. Pero digo, a partir de lo que está diciendo también, hubo momentos en estos 40 años donde se rozó o sobrepasó el límite de la democracia y también por eso esa duda de ponerlo entre comillas al título. Bueno, efectivamente hay momentos donde, vayamos al caso de Adolfo Rodríguez A, hay una elección donde él gana por más del 70% de los votos. Y entonces ahí se analiza si hubo, por ejemplo, fraude electoral. Tomemos este indicador. Hay un capítulo del libro donde justamente da
fíjese usted la coincidencia que yo en ese momento me encontraba al frente del Observatorio de Derechos Humanos e hicimos las investigaciones, todas las investigaciones muy, muy profundas sobre el sistema electoral de San Luis, y vino a coincidir con que había distorsiones gravísimas. Por ejemplo, que en los padrones había miles y miles de ciudadanos que figuraban con direcciones adulteradas, y que había otro padrón paralelo que lo manejaba desde el Partido Justicialista, donde estaban las direcciones reales. O sea, en aquellas épocas los ciudadanos no podían buscar por internet a ver dónde votaban, ¿cierto? Entonces era mucho más difícil para ellos saber en qué mesa iban a votar. Esto permitía este tipo de maniobras que desde el Partido Justicialista ya se mandara directamente los vehículos para ir a buscarlos a sus domicilios y poder llevarlos a los lugares de votación. Que no estaba al alcance de la oposición poder hacer lo mismo, no solamente por razones económicas, sino porque no conocían cuál era el lugar de votación de esas personas, ¿cierto? Entonces, y esto sumado a otro montón de digamos así, de distorsiones, de falsedades que estaban dentro de los padrones o de otra documentación. Por ejemplo, había un circuito donde había 1.000 varones y 4.000 mujeres, o sea, una cosa que demográficamente era imposible. Bueno, y así todo este tipo de digamos, irregularidades fueron presentadas en una denuncia ante la Cámara Nacional Electoral. La Cámara Nacional Electoral actuó efectivamente, tomó una serie de decisiones sobre el manejo de los padrones, sobre las nuevas afiliaciones, etcétera, etcétera, pero no avanzó en la parte penal. O sea que este tipo de distorsiones, otra muy, muy grave, era que los intendentes, funcionarios del interior de la provincia, y el día de la votación movilizaban varios colectivos desde la ciudad de San Luis o de la ciudad de Villa Mercedes, otras ciudades, que iban hasta los pueblos más pequeños y llevaban 2, 3, 4 colectivos con votantes que no pertenecían a esa ciudad, que nunca no tenían absolutamente nada que ver con ella, ¿cierto? Y que distorsionaban las elecciones locales. Bueno, todas estas irregularidades, lógicamente, distorsionaban el sistema democrático. Hay un montón de documentación que hizo el observatorio de esos años y están las causas ante la justicia federal. La justicia allanó los registros civiles, secuestró computadoras, o sea, consiguió una cantidad de documentación impresionante. Por eso la Cámara Nacional Electoral tomó esas medidas que le estoy manifestando, pero no en la parte penal. O sea, eso hizo de que persistieran durante mucho tiempo algunas de estas maniobras, ¿no? Y quedaron impunes, lamentablemente. Claro, y después, bueno, están las maniobras. Estamos hablando de cosas que fueron comprobadas, que tienen estudios profundos atrás de lo que estamos hablando. Y después lo que mencioné recientemente, que la doctora Trocelo, la investigación que hace ella en Villa Mercedes, sobre cómo se organizaban la gente que estaba en situación de servidumbre, del plan de inclusión, para constituir las unidades básicas y movilizarse para el día del comicio, ¿no? Bueno, un trabajo, otro trabajo más del plan de inclusión, ¿no? Terrible, de verdad. Sí, se nos acaba el tiempo, lamentablemente. Profesor, una cuestión concreta. Esta publicación suya, ¿dónde podemos acceder? ¿Se va a poder adquirir? Bueno, ¿cómo lo...? Sí. Sucede, yo este año he participado en todos los congresos que me han invitado, he llevado trabajo a todos lados. Esto ha sido hecho, digamos así, un poco con cierto apresuramiento, o sea, va a tardar un tiempo en estar en la librería o en la calle. Porque la verdad que está interesante para leerlo. El material, claro, a las 6:30 de la tarde, más o menos 18:30, es la hora que los espero ahí en el microcine, y ahí va a estar el trabajo que va a salir ahora de las máquinas, hoy mismo al mediodía, esperemos que salga, y va a estar a la venta a un precio muy, muy accesible para lo que tenemos en este momento, de 2.000 pesos nada más. ¿Y dónde lo podemos adquirir? Ahí mismo. Hoy a las 18:30 en el microcine. Perfecto. Perfecto. El microcine en la universidad, 18:30, vamos a estar ahí. Muchísimas gracias, profesor. Bueno, muchas gracias. Que gracias. ande bien. Hasta luego. Que tenga buen día. Hablábamos con el profesor Néstor Menéndez, que hoy va a presentar una publicación, como nos adelantaba, sobre el caso de San Luis y sus 40 años de democracia. A las 18:30 en el microcine de la Universidad Nacional de San Luis van a poder escuchar esto. Bueno, esto nos ha dejado ahí pensando, ¿no?, sobre la historia de la democracia aquí en San Luis.